Hoy vamos a hablar de las diferencias de religión o espiritualidad. Vamos a dar varios preceptos y explicaciones entre por qué ser religioso o por qué ser espiritual. Hay personas que son muy religiosas que no tienen nada de espiritualidad y hay personas muy espirituales que no tienen nada de religión. De eso se trata este video. La religión no es solo una, hay miles. La espiritualidad es una. Por ahí encontré que han existido o existen 4.700 religiones en el mundo. Muchas ya desaparecieron, los mayas, aztecas, olmecas, etcétera, los incas. Muchas están vigentes y muchas ramas de las religiones actualmente en forma, pues mucha gente ofensiva les llama sectas de una rama en especial. Entonces existen y existirán muchas religiones. La espiritualidad es una, las religiones son muchas. La religión es para los que duermen, la espiritualidad es para los que están despiertos. La espiritualidad es tomar conciencia, la religión sigue unas dogmas muy precisas en cada una de ellas y muy diferentes entre una y otra. Es como estar dormido en un solo dogma, dogma de fe. La fe es una creencia. La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad es para aquellos que presentan atención a su voz interior. ¿Qué es un dogma? Es una proposición tenida por cierta y como principio innegable, y es un conjunto de creencias. La religión tiene dogma, la espiritualidad no. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad invita a razonar sobre todo, a cuestionar todo. La espiritualidad da paz interior. La religión asusta desde la infancia con infierno, con miedo al castigo. Yo le pregunto a mis pacientes, ¿tiene miedo a morir? Es una pregunta. Y la siguiente pregunta que les digo, ¿usted tiene miedo a qué va a pasar después de la muerte? ¿Con quién se va a enfrentar o qué es lo que va a suceder? La religión habla de pecado y culpa. La espiritual se aprende del error. Yo me he topado con muchos religiosos, inclusive líderes religiosos, que les pregunto, ¿qué significa pecado? Y me dan una serie de explicaciones, pero si vemos la definición, inclusive en los libros sagrados o en definiciones de diccionarios especializados, pues pecado es no dar en el blanco, es como si yo tiro una flecha y no le doy en la diana, en el centro. O sea, el pecado es un error o ese es el significado, no el significado de pecado como lo dan en las religiones. La religión siente culpa. Si yo me golpeo, pues soy un masoquista físico, pero si me ando atormentando mentalmente de lo que pasó en el pasado o lo que pasará en el futuro, estoy sintiendo culpa, principalmente lo que pasó o los errores que cometí, que yo les llamaría errores, no pecados, yo en lo personal. La religión reprime todo y en algunos casos es falsa. La espiritualidad trasciende todo, demuestra la diferencia entre la realidad y la verdad. La represión enferma. Si yo me reprimo por un dogma, me voy a enfermar, o sea, voy a estar en contra de mis programas cerebrales, lo que yo deseo, es como si yo deseo comer un helado y mi religión me lo prohíbe, voy a reprimirme y voy a terminar enfermo. La religión no es Dios,
La espiritualidad es todo y por lo tanto es Dios. La religión son normas, la espiritualidad es el todo, lo abarca todo. Yo le digo a muchas personas, Dios es omnipresente. Me dicen, sí, claro, y está aquí. No, ahí no está. Le digo, entonces este es otro lado, ahí no está Dios. Entonces Dios no es omnipresente, está presente en todos lados. Dice, no, Dios está en un lado y pues las cosas o su creación es otra cosa. Entonces no es omnipresente en su creación. Dios está en todo. Si lo viéramos en la física cuántica, veríamos que hasta una molécula tiene conciencia. Ya le hemos hablado en este canal, el experimento de la doble rendija, que hasta una molécula tiene conciencia. La religión inventa, la espiritualidad encuentra. Inventa muchas veces según los líderes. Podemos encontrar un versículo, por ejemplo, de algún libro sagrado o algún sura, que así le llaman en otros libros sagrados, y pues puede haber muchas interpretaciones. Inventan pues la venida de pues tal profeta y falla, o inventan lo que va a pasar en el futuro y no pasa. La espiritual encuentra la paz, la tranquilidad, la felicidad en el aquí y el ahora. La religión no pide ninguna pregunta. Yo no puedo cuestionar absolutamente nada. La espiritualidad lo cuestiona todo. Los religiosos lo aceptan todo sin cuestionar. Hay reglas y si no las sigues, es una herejía. La religión es humana, es una organización con reglas. La espiritualidad es divina, sin reglas. Reglas que debes de seguir en la religión, si no vas a ser expulsado. Hay religiones que inclusive si no sigues esas reglas, pues son tan extremistas que pueden llegar a matar a sus infieles. La religión es causa de divisiones, la espiritualidad es la causa de la unión. Es decir, todos sabemos de las guerras santas, por ejemplo, que se matan entre una y otra religión, o se persiguen entre sí, o familias que se destruyen por una religión, o cuando se cambia de una religión a otra. Es como si lo comparamos con la política, pues uno es de un partido y otro es de otro partido, y hay divisiones. La religión te busca para que tú creas la espiritualidad, necesita que investigues, la espiritualidad necesita que busques. Te presionan en la religión para que creas sin cuestionar nada. Yo muchas veces le he cuestionado a algunos religiosos algunas cosas y dudan y dicen, lo voy a consultar con mis líderes, lo voy a consultar con X o cual persona que tiene más capacidad o más conocimiento de esa religión, pero lo está aceptando sin cuestionarse. Y luego si el líder no encuentra alguna explicación, pues lo tienes que creer por dogma de fe, de creencia. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. En las religiones cada quien tiene su libro sagrado. Es decir, y le decimos a un religioso de un libro sagrado, contrario a lo que dice el otro libro sagrado, lo va a cuestionar, lo va a negar, se va a irritar o va a haber divisiones. Una religión puede quemar inclusive el libro de otra religión que supuestamente es un libro sagrado y viceversa. Es decir, esa religión condena y puede destruir el otro libro. Simplemente es papel, dice, no, pero este libro sagrado es la palabra de Dios que fue escrita por hombres. Tú busca y encontrarás la verdad. La religión se alimenta del miedo, la espiritualidad verifica y se alimenta de la confianza y la fe. Lo que decíamos, la religión pues tiene miedo a qué va a pasar después de la muerte.
cuál va a ser el premio o el castigo o con quién me voy a enfrentar, con un Dios misericordioso o un Dios condenador. En la espiritualidad podrás encontrar la paz. La religión está viviendo en el pensamiento, la espiritualidad es vivir en la conciencia, pero no conciencia de bueno y malo, sino conciencia de saber realmente, de estar despiertos, de ser consciente de tal o cual cosa. Sin tener conciencia, estamos viviendo en forma como un robot, o como yo les llamo, en modo avión, como en los celulares. La religión se alimenta del ego. Yo soy mejor que tú porque conozco mejor mi religión, y la espiritualidad nos permite trascender. La religión nos hace renunciar al mundo, la espiritualidad nos permite vivir en Dios, no se da a Él. La religión hay que renunciar a esta vida para la futura. La espiritualidad se vive en la felicidad, en el aquí y el ahora, sin temor a lo que va a pasar después de la muerte. La religión es el culto, la espiritualidad es la meditación. En la religión pues hay un culto a la persona, a un libro, a una deidad, diferente a otra religión, obviamente. La religión nos hace soñar la gloria y el paraíso en el futuro. La espiritualidad nos permite vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad siempre vive en el presente. En nuestra mente, pues solamente existe el aquí y el ahora. No existe ni el futuro, ni lo viviremos, y siempre el pasado lo hemos vivido en presente. Nosotros no vamos hacia un futuro, vamos hacia un presente eterno. La religión enclaustra nuestra memoria, la espiritualidad libera nuestra conciencia. Acuérdense que en la religión no se puede cuestionar absolutamente nada. La religión cree en la vida eterna, la espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna. La religión promete después de la muerte. La espiritualidad es encontrar a Dios en nuestro interior durante toda la vida. No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que pasan por una experiencia humana. Tú decides religión o espiritualidad, o sé un religioso espiritual, porque repito, hay religiosos que no tienen nada de espiritualidad y hay personas espirituales que no tienen nada de religión. Y hay personas espirituales que no tienen nada de religiosidad. Vuelvo a repetir, no somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que pasamos por una experiencia humana. Muy bien, amigos, espero les haya gustado este video de religión y espiritualidad y nos vemos en el siguiente video.